Ejido Cerrito. Bueno, para empezar, tomamos unos fragmentos del mismo currículum que tenemos educación inicial, donde se habla sobre la recreación de este proceso de práctica, donde se dice que la práctica docente constituye uno de los ejes principales de la carrera, en el que se permite abordar a la práctica como un objeto de estudio, favoreciendo también el acercamiento directo entre la misma realidad educativa y dicho proceso de formación. Estas instancias se presentan como cotidianas del desarrollo de la experiencia, para reflexionar, para analizar, para proponer, para teorizar y también cotejar todo esto en la práctica. Resulta imprescindible considerar entonces a la práctica como una praxis, como una relación dialéctica de acción y reflexión permanente, con la finalidad de que el futuro docente construya una relación coherente entre la teoría, la práctica y la representación de su rol. Bueno, inicio con la experiencia. Eh, bueno, en el mes de agosto, por así decir, ingresamos al jardín y empezamos conociendo en un primer momento a la directora. A la directora y después todo esto a través de reuniones por mí. eh, Conocimos a la directora y después conocimos a las docentes que serían las orientadoras de la sala en la que cada una de nosotras estaríamos. Incluye también la docente de educación física, que es la misma para todo el jardín. Bueno, en ese momento se hizo una designación, en mi caso, me asignaron a sala de 4, turno mañana, y bueno, mis compañeras, bueno, Mica y Marti estuvieron en sala de 5 y Lu estuvo en sala multiedad, donde había nenes de 4 y de 5 años. Por ende, bueno, ella planificaba doble y en cuanto a su planificación de sala de 4, la hacía en conjunto conmigo. Bueno, ella es Claudia, mi docente orientadora. Bueno, desde un primer momento, el dispositivo indispensable que casi todos utilizamos fue nuestro celular con la aplicación de WhatsApp. Es por donde nos comunicamos entre docentes, bueno, muchas veces utilizando Meet, pero con las familias siempre fue WhatsApp. Bueno, algunos de los grupos en los que estuve presente y en los que hubo interacción durante el proceso de práctica, bueno, fue un grupo en el que estábamos las 4 residentes con la directora y el profe, otro grupo aparte en el que estaban las residentes y la directora, otro en el que estaban todas las maestras de sala de 4, o sea, mi maestra, la maestra de Lu y la del turno tarde, también la de educación física. Después estaba el grupo de la sala, donde, bueno, estaba la docente, la directora, yo, la profe de educación física y un integrante de la familia de cada niño. Después tuvimos un grupo con la profe de educación física aparte, otro grupo en el que estábamos solo las residentes, y bueno, en su mayoría los chats que tuve muy activo fue con Claudia, mi docente orientadora, y con Lu. Bueno, lo primero que nos pidió para vincularnos con la familia fue hacer un video de presentación en el que previamente la docente, bueno, en la sala iba a comentar que iba a haber una residente, iba a haber una seño que en teoría todavía está estudiando para ser seño y que, bueno, que iba a estar con ellos trabajando, proponiéndole las clases durante unos meses. Bueno, acá, después de que nos conocimos entre docentes, orientadoras de la sala en la que íbamos designadas, ya empezamos a formar parte de las reuniones en las que, bueno, conocimos el cuerpo docente completo, o sea, incluidas las docentes de todos los turnos y también las de sala de 3, en donde, bueno, no hubo residente. En estas reuniones, lo que fuimos construyendo en la primera etapa de observación fue sobre todo la dinámica del trabajo institucional y sobre todo la dinámica en la que se había adaptado la situación eh, después de, desde que comenzó la pandemia, o sea, empezar a llevar a cabo la escuela, el jardín desde casa. Bueno, en cuanto a la organización pedagógica didáctica,
eh, bueno, conocimos un poco lo que era el formato de la planificación, la cantidad de clases que se desarrollaban por semana. Bueno, en su momento los docentes nos contaron que anteriormente, bueno, la planificación se hacía en general, se tomaban contenidos en los que se querrían desarrollar durante todo el año, después se dividían en primera etapa del año, segunda etapa y más específicamente por mes. La planificación siempre se hace en forma de cuadro, estas por meses, y después se asignaban actividades por semana. Y esto último fue el formato que los docentes decidieron tomar para comenzar a planificar en este contexto de pandemia. O sea, que como mencionó mi compañera antes, una herramienta, por así decir, un instrumento de trabajo con el que se decidió trabajar fueron los cuadernillos de Nación, los cuadernillos Seguimos Educando. En este caso, bueno, nosotros utilizamos el que era destinado para sala de 4 y 5 años. Lo que se hacía, bueno, era seleccionar actividades de este cuadernillo, después pensar en una propuesta, pensar en qué áreas de conocimiento, qué campos de conocimiento se querían trabajar, bueno, pensar en los contenidos, pensar en los objetivos y bueno, adaptar las propuestas y también contextualizarla al grupo de sala. Esta entrega de cuadernillos se solía hacer con los módulos de PyCore. En un comienzo, o sea, se entregaban de manera conjunta y bueno, después hubo ocasiones en las que no podía ser posible. Y ahí surgió, por así decir, una problemática en la que muchas veces la familia priorizaban más llegarse al jardín el día en el que se entregaban los módulos de PyCore y no cuando se entregaba el cuadernillo de actividades. Podían pasar semanas en las que algunas familias, en el caso de mi sala no, en su mayoría un 80% de las familias se llegaba a buscar el cuadernillo y si no podía, no pasaba esto, la directora se lo hacía llegar. Muchas veces ella fue hasta la casa de los estudiantes para poder entregar el cuadernillo de actividades. Bueno, los dispositivos tecnológicos que se utilizaban con la vinculación con la familia, como lo mencioné antes, fue en su mayoría en teléfono celular, utilizando la aplicación de WhatsApp y bueno, y en algunas ocasiones llamadas comunes al contacto, bueno, del integrante de la familia que se tenía. En cuanto al uso del tiempo didáctico, bueno, la jornada siempre era de 9 de la mañana a 12 del mediodía. En un principio, cuando empezamos con el contexto de la pandemia, bueno, la docente orientadora me comentó que se trató de seguir con la misma modalidad, pero no funcionó. Eh, Ellas podían interactuar en el grupo, activar el grupo de WhatsApp a esa hora, un rato más tarde, pero no había respuesta hasta las 11, 12 o la siesta. Entonces, después del receso invernal, cuando empezó la segunda etapa del año, se decidió que la actividad, en mi caso, mi docente, me sugirió que la mandara después de 11, 10 y media, 11 y media, pero no antes, sí, porque no iba a haber como una interacción en el acto, no iba a haber respuestas. Bueno, en cuanto al proceso de monitoreo, la andamio y retroalimentación con la familia después de las entregas de actividades, bueno, las actividades eh, podían ser observadas a través del envío de evidencias, que en este caso, bueno, al igual que nosotros con las actividades que, como mencioné mi compañero, nos manejamos con audios, con videos, con fotografías, muy poco con mensajes escritos, porque bueno, en el contexto un poco social en el que está insertado este jardín, las docentes nos explicaron que es un barrio muy vulnerable, en la que muchos padres, muchos integrantes de familias no tuvieron o no han podido tener acceso a una educación, entonces muchos no saben leer o a veces leen, pero no logran interpretar las consignas. Entonces, en algunos casos se manda el mensaje escrito, pero en otros no, o sea, se prefería mandar audios. Y en mi caso, la docente prefirió que, además de audio, como que siempre tratar de incluir o una foto
mía, o sea, del momento, por ejemplo, en este caso, la famosa selfie, o un video, porque la respuesta era otra cuando los chicos podían verle la cara a la seña. Bueno, y en este contexto también, al momento de pedir evidencias, también de utilizar el mismo formato, fotos, video, audio, siempre invitándolos a los niños a hacerlo y a hacer lo que ellos se animasen a hacer también. En su mayoría eran o dibujos, papeles escritos, fotografías de eso, o a veces audio. Muy pocas veces se mandaban videos, y si se mandaban videos era porque el papá, la mamá o el integrante de la familia se lo mandaba, o sea, lo filmaba el niño en un momento en el que no se daba cuenta. También una de las sugerencias, en este caso la docente de educación física, fue en un principio esto de no exigir qué tipo de evidencia mandar. Por ejemplo, quizá en un principio nosotros especificábamos mandar video o foto, por ejemplo. Y una sugerencia de ella fue dar la opción de invitar a que ellos eligieran, porque bueno, como dije antes, a estar muchas casas de estas familias muy vulnerables, como que no, en el momento en esta situación de pandemia en la que nosotros pensamos también, en la que un poco la escuela, en este caso el jardín, invade la casa, igual que como que todos un poco nos sentimos invadidos en cuanto a nuestra privacidad, lo que también la docente como que nos dio a pensar, a tener una mirada en el que a veces las familias tenían vergüenza quizás de mostrar su caso, o no querían mostrar su caso. Entonces, en cuanto a las evidencias, no se especificó una modalidad de envío, sino de que se los invitaba a hacerlo. Se especificaba en este caso de cuáles podían ser, pero ellos podían elegir, animarse. Bueno, en cuanto a la construcción de los textos, sea escritos que se mandaban o para recordar, para solicitar algo, para una tarea, bueno, como dije antes, era muy pocas veces en la que se mandaba texto, y si se hacían, eran en forma concisa y cortos. Y para mandar mensajes, recordar o solicitar algo, en su mayoría se envían imágenes, fotografías, como por ejemplo cuando había que hacer la entrega de estos cuadernillos, cuando había que hacer entrega de módulo. También en algunos casos había ocasiones en las que se hacían testeos, como bien en jardín, y también se informaban por el grupo, o algún que otro mensaje. Y en su mayoría también la directora, para mandar estos mensajes, para hacerlos, eh, hacía un video ella explicándolo. En cuanto a los dispositivos de registro y la recolección de evidencias, eh, bueno, en este caso con las docentes con la docente orientadora nos manejábamos a través de un drive, en la que, bueno, evidencia que recibíamos, especificamos qué actividad se había trabajado, y después en cada semana se llena una grilla de monitoreo de clase y del registro de evidencia, y bueno, se especificaba de manera sintética qué se había trabajado y qué contenido objetivo proponía la actividad. En cuanto a alumnos y familias que no tenían conexión o era muy escasa, bueno, como dije antes, la directora hacía llegar el cuadernillo, muchas veces ella se llegaba a la casa y dejaba este cuadernillo, porque no, si no, no tenían cómo trabajar los chicos, porque bueno, había muchos que no directamente, o sea, no estaban en el grupo de WhatsApp, de vez en cuando se hacía una llamada común. Por eso mismo fue que el cuadernillo fue tomado como un instrumento de trabajo en el que el momento de planificar también, cuando nosotros planificamos las actividades, realizábamos una hoja para las familias. Una hoja en la que poníamos cada actividad de manera específica, sintética, y la agregamos a la impresión del cuadernillo. Los cuadernillos se imprimían por la directora, no sé si en el jardín o en alguna fotocopiadora específica, pero se agregaba esta hoja para las familias para que, bueno, los chicos pudieran trabajar con las actividades. Y también algo que se creó, como por decir, un protocolo para registrar evidencia, fue que en algunas ocasiones en las que las familias se llegaban a buscar el nuevo cuadernillo o el módulo de PyCore, lo que hacían era hacer entrega de evidencias, ya sea algunos dibujos o palabras escritas que los chicos hubieran realizado, se ponían en una bolsita
con un cartel, un rótulo del nombre del alumno y se dejaba y después se le hacía llegar a la docente. En su mayoría eran actividades que tenían que ver más con lengua, con escritura, o con, si era de matemática, era más con la parte de registro, lo que se trabajaba con los juegos de matemática o de las demás áreas, la docente le decía a las familias que los chicos se los quedaran para que pudieran seguir trabajando con ellos. Además, se sabía recibir alguna evidencia por el mismo grupo de WhatsApp o por privado. Bueno, en cuanto a la cantidad de alumnos, yo tuve 14, fue un grupo muy chiquito, con 5 niñas y 9 niños, de los cuales una niña y con un niño no tuve interacción nunca porque nunca estuvieron partícipes, por así decir, en todo el año. En cuanto a la niña, no había respuesta alguna, si supieron llegar a la casa, era muy difícil llegar a su casa. Al principio de año, la directora un par de veces se comunicó, pero bueno, tampoco había respuesta. Y en cuanto al caso de este nene, bueno, él tenía una discapacidad, tenía un retraso madurativo de 2 años, en el cual en el año anterior se venía trabajando con una docente integradora que, bueno, en un principio la docente me explicó también que cuando se planificara seguramente había que adaptar las actividades para este niño, pero tampoco hubo vínculo en este contexto de pandemia, además, bueno, de tener bajos recursos económicos, el niño solía estar medicado, por tema de pandemia no pudo seguir con su medicación, no podía ir a su doctor, entonces la pasaba bastante mal. Bueno, las pocas veces que la mamá se pudo comunicar con la seño, le contaba que no había forma de que el niño pudiera hacer alguna actividad, aunque se le adaptase, no se lograba nada. Y después, en la segunda etapa del año, la mamá ya no contestaba los mensajes, le dejaron de llegar, como que ese número no existía más, eh, se activó un protocolo en el que, como por decir, en su caso, se derivó a la inspección, bueno, también la inspectora quiso comunicarse, no había comunicación, y bueno, se llegaron después a su casa, consiguieron un nuevo contacto y ahora hace muy poquito, la semana pasada, bueno, se planteó de poder darle alguna actividad que el niño pudiera hacer y poder tener algún registro de trabajo de él. Bueno, en cuanto a las primeras tareas realizadas que tuvimos en este proceso de observación, bueno, la directora con las docentes se propuso que tuviéramos pequeñas intervenciones como para poder ir relacionándonos con el grupo, con las señas también, y como entrar en el territorio de la práctica intensiva de dar clases. Una de las primeras cosas que hicimos fue tabular unas encuestas que se le habían realizado a la familia después del receso invernal, donde nosotras, bueno, teníamos que recoger estos datos, las entrevistas las hizo la docente orientadora, después ella nos pasaban los datos, y nosotros lo que teníamos que hacer era registrarlos y después hacer un informe. Bueno, estas encuestas se hizo en base a esto de la virtualidad, se hicieron preguntas como por ejemplo si consideraban que lo que se enseñaba en el jardín era importante, si era poco, más o menos, o muy importante. eh, bueno, también si estaban conformes con la cantidad de actividades que se enviaban por semana, si en algún caso no las podían hacer, ¿por qué era? Se ponían opciones como falta de conectividad, falta de tiempo, que no tenían recursos. Bueno, si tenían primero un dispositivo en el que conectarse, si lo compartían con cuántos familiares lo compartían, si tenían internet, si tenían red de Wi-Fi o si usaban datos por prepago, si les resultaban difíciles las actividades, si estaban conformes con también los recursos que utilizaban los docentes y con la manera en la que se pedían las evidencias. Bueno, en el caso de mi sala, casi todos contestaron, un 80% de las familias contestaron a la encuesta, y bueno, sus respuestas fueron que consideraban que los aprendizajes del jardín eran muy importantes,
que las actividades enviadas por semana eran demasiado, que en este caso en sala de 4 se enviaban 3 actividades por semana, lunes, miércoles y viernes. 2 actividades fuertes, así las llaman las docentes, de alguna de las áreas de conocimiento como matemáticas, ciencias, lengua o educación artística en este caso, en sala de 4. Y bueno, los miércoles se mandaba la educación física. Y bueno, las familias consideraron que eran mucho mandar 3 actividades por semana. En cuanto a lo demás, bueno, estaban conformes, o sea, se entendían las actividades. En cuanto al envío de evidencias, les decía que a veces había problemas porque, no tanto por el filmar, el grabar o no tener el dispositivo, el que lo tenía, sino porque al niño no le gustaba. Había muchos niños que sí o sí había como que filmar o tomar la fotografía cuando estaba distraído porque no le gustaba que lo filmara. Y en cuanto a la red internet, en mi caso, había, o sea, de los 14 alumnos, había solamente uno que tenía Wi-Fi y todos los otros usaban redes de prepago. Eso quiere decir que había veces en las que si el dispositivo en el cual se conectaba el niño, la familia, no tenía crédito, o sea, no podía acceder a datos, no veía la actividad. Entonces lo que pasa era que era muy, pero muy raro que se recibiera una evidencia en el mismo día en el que se mandaba la actividad. Siempre se hacía días después, hasta semanas después, en las que se reciben evidencia, y bueno, a través de esta encuesta se pudo saber también un poco el porqué y conocer más sobre el contexto. Y la verdad que nosotras, para entrar en territorio nos sirvió un montón, porque en base a esto nosotros podemos contextualizar, adaptar las actividades, tener en cuenta los recursos con los que contaban las familias y también que tendríamos que proponer nosotras para trabajar. Bueno, y en cuanto a las propuestas didáctico-pedagógicas que nosotras desarrollamos, fueron, se nos propuso, se nos invitó a proponer una actividad para el 17 de agosto, por el paso de la inmortalidad de José San Martín, y bueno, lo que en nuestra sala hicimos eh, fue, bueno, en un primer momento envié un video contándoles que en este caso el día lunes había sido feriado, que la señora había mandado actividad, porque se consideraba, bueno, una fecha, una efeméride, en la que tenía que ver con esto, con el fallecimiento de San Martín. Bueno, en el primer video les cuento que les vamos a mandar un video para que aquel que no lo conocen, si todavía no lo conocen, lo puedan conocer y saber quién era. Bueno, y a través de un video con imágenes, le contamos a los chicos quién es San Martín desde que era chiquito hasta, bueno, sus batallas y también eh, la independización de los países. Y después lo que hicimos fue mandar un video de Paca Paca en la que, en forma animada, bueno, aparece San Martín con el rey de España y San Martín está cocinando. Está cocinando un guiso, una comida típica de nuestro país, y bueno, como que el rey de España quiere poner especias, cosas que no son de acá, como que quiere imponerse en el territorio, está de una manera muy, muy explicada para adaptar a los niños. Y bueno, lo que hace San Martín es no dejar, o sea, que el rey se imponga en esto y que los deje ser libres. Hizo un guiso de la independencia. Y lo que se le propuso a los chicos en este caso era, bueno, primeramente se hacían unas preguntas a través de un audio, como unas preguntas interrogativas, eh, bueno, si habían podido conocer la historia de San Martín, qué les había llamado más la atención de eso, y después también algunas preguntas sobre el video este del guiso, y se les propuso que elaboraran su propio guiso. Eh, lo que hicimos nosotros era, les propusimos que dibujaran los ingredientes y se animaban a escribir alguna palabra o lo hicieron con ayuda de alguna familia. Y después que guardaran su receta y que en alguna ocasión la pudieran hacer. Bueno, y acá tengo algunas evidencias de algunos dibujos, tenía un par de audios también, pero no los agregué porque, bueno, la versión que tengo de PowerPoint en la compu no me lo dejaba hacer, pero recibí un solo audio. Como dijo mi compañera, antes en la primera etapa se recibieron muy poquitas evidencias.
Después otra propuesta fue hacer un video para los chicos en el Día de las Infancias. Y lo que hicimos nosotros fue relacionarla con los derechos de los niños, que había sido un tema en el que habían trabajado en una secuencia anterior. Y bueno, como todo el trabajo que se vino realizando en este año fue a través de secuencias integradas, relacionando contenidos, actividades que se habían venido trabajando anteriormente, nos pareció buena idea presentarles el video en el Día de la Niñez, eh, bueno, expresándole a los chicos por qué se festejaba el Día del Niño y que se hacía o sea, se festeja, una de las cosas es por el reconocimiento de los derechos que tienen ellos, y bueno, les mencionamos a algunos de los que habían trabajado. Esta propuesta, bueno, las hicimos nosotros las residentes con la profe de educación física, y después incluimos en la parte final a la demás docentes. Otra propuesta fue educación física, una actividad, proponer una actividad en la que se siguiese trabajando con una de las habilidades motrices, como es el equilibrio. En este caso, el típico fuego de pan y queso. Bueno, y en las primeras imágenes me ven a mí, bueno, en este caso estoy con mi hermano, y debajo algunas evidencias que se pudieron recibir, que en este caso fueron unos videos tomados mientras, en este caso, el alumno estaba distraído. Bueno, en mi caso, desde el mes de agosto, eh, que fue en el que se empezaron a hacer las videollamadas en el jardín. En la primera etapa no se habían hecho videollamadas. La primera comunicación por llamado telefónico o videollamada fue cuando se hicieron las encuestas. Y ahí se le empezó a comentar a la familia que se iban a empezar a hacer videollamadas para trabajar las actividades con los chicos. Y bueno, en mi caso, desde el momento en el que estuve observando, eh, fui parte de eso, en la que, bueno, los chicos me iban conociendo, la docente ya me iba dando pie para poder hablar con ellos, para proponerles eh, trabajar con la actividad que ella había mandado ese día o en la semana. Y bueno, como ven acá, o sea, hicimos videollamadas. En el caso de la imagen del medio, es un Meet, que es uno de los nenes que es el que mencioné antes, que tenía conexión a Wi-Fi. Bueno, la mamá le comentó a la docente que tenía eh, esta aplicación porque sus hermanitas mayores lo usaban para el cole también. Y en ese caso, está con un otro nene que es primo, que están en la misma sala de 4. Tenía 3 nenes que uno era primo de otro niño y a su vez tío de otro. Había 3 niños que solían estar juntos y en los que podíamos hacer videollamadas estando juntos y trabajando con ellos. Si no, en su mayoría siempre las videollamadas se hacían de manera individual porque, bueno, al principio los chicos se inhibían mucho y no se podía entablar esto de incluir a otros niños. Sí se pudo con algunos que se conocían, les preguntábamos antes si les gustaría estar con otro nene, algunos decían que sí, otros decían que no, y había muchos que ni siquiera querían hablar con nosotras, o sea, no querían hacer videollamada porque se inhibían, pero bueno, con el paso del tiempo, de las semanas, y con lo que fuimos trabajando, eso cambió. Y también hubo la existencia de llamadas comunes, que fueron 2 o 3 a los niños con los que nunca hicimos videollamada, pero siempre se hacía un llamado telefónico y de esa manera también se trabajaba con algunas actividades de la semana, se le preguntaba en un principio cada uno se le preguntaba cómo estaba, qué había estado haciendo en el día, qué había estado haciendo en la semana, si había podido ver algunas de las actividades del jardín, si las había realizado, con quién las había realizado, y bueno, se le daba pie a que cada uno hablara y te contase sobre lo que quisiera. Muchas veces no te hablaban de la actividad del jardín, te hablan de alguna otra cosa que habían estado haciendo, pero también se le daba importancia a eso, se lo escuchaba, se conversaba sobre eso, y después, si se podía, trabajamos la actividad del día. También lo que nos resultó fue que estas videollamadas no duraban más de 15, 20 minutos porque bueno, los chicos demostraban ya que estaban un poco, no sé si cansados, pero como que les llamaba la atención un rato
y después ya querían seguir haciendo otra cosa, seguían, dejaban el celu ahí, y bueno, y en unos pocos minutos se podía trabajar. Bueno, en cuanto a como esto es lo que mencioné antes, un poco fue el trabajo retroalimentativo que se fue haciendo en esta etapa de observación, bueno, fue el intercambio y observación de las planificaciones que las docentes habían desarrollado anteriormente, para que nosotros, bueno, pudiéramos ver qué se había trabajado, para saber qué trabajan nosotras. Empezamos a planificar en las últimas semanas, la primera etapa, teniendo en cuenta, bueno, el instrumento de trabajo, que en este caso era el cuadernillo de actividades, y en la primera etapa lo que sí fue es que las docentes nos hicieron selección de algunas, no actividades, sino páginas del cuadernillo con las que nosotros teníamos que proponer y adaptar una actividad, una clase con actividades para desarrollar. Bueno, en este caso de la primera etapa, habían sido seleccionados tres campos de conocimiento, de los cuales nosotros teníamos que elegir con cuál trabajar. Y bueno, lo que siempre nos pedían era que matemática y lengua estuvieran presentes. Lo que sí podíamos variar era, por ejemplo, si en la secuencia anterior se había trabajado con ciencias naturales, trabajar ahora con sociales, y así. Bueno, en este caso anteriormente se había trabajado con ciencias sociales y con identidad y convivencia, con los derechos de los niños, y lo que nosotros elegimos para trabajar en la primera etapa fue, bueno, lengua, matemática y educación artística, que en este caso fue reciclaje, porque, bueno, el cuadernillo tenía algunas actividades sobre esto y antes no se había trabajado. Eh, y también, bueno, teniendo en cuenta los campos de conocimiento que las docentes pretendían trabajar en esta segunda etapa del año. Todo dependía también de qué se había podido trabajar anteriormente también, porque bueno, como el paso también de las clases y de las actividades llevó otro ritmo que no era el de la presencialidad. Bueno, la selección de los contenidos y los conocimientos también se tenía en cuenta, y las capacidades fundamentales de desarrollar, como por ejemplo la oralidad, la lectura y la escritura, el abordaje de pequeñas situaciones problemáticas que se le pudieran plantear al niño para resolver, y bueno, su pensamiento crítico y creativo también. Las propuestas, las clases, las actividades, nosotros las debíamos contextualizar, en este caso a la sala, tener en cuenta el contexto de pandemia, y de ahí poder pensar en qué proponer para las clases y las actividades. Y bueno, y como mencioné antes, esta hoja de familia, de actividades, que se les preparaba a la familia y se imprimía junto con el cuadernillo. Bueno, en la primera semana, en la primera etapa, perdón, se trabajaron 6 actividades en total durante las 2 semanas, 3 durante cada una de las semanas. En la primera semana se trabajó con matemática, bueno, con educación física, lengua y literatura. En la segunda semana también con matemática, con educación física y en este caso con una actividad de educación artística. Nosotros en la planificación habíamos propuesto entre 3 y 4 actividades de cada campo, y bueno, como eran solamente 2 semanas, teníamos que elegir una de esas actividades, pero la planificación de dejarla porque después tenía un seguimiento de las docentes orientadoras. Bueno, este es el cuadernillo número 6, que es con el que nosotros empezamos a trabajar. Bueno, y la primera semana, como dije antes, la primera actividad que se propuso fue un juego de matemáticas, en este caso que nosotros llamamos Pongamos juntos los que van juntos. Bueno, se hizo un video en el que se mostraba la página del cuadernillo, que en este caso me parece que era la 30. Siempre la docente me sugirió que se mencionase la página y como alguna indicación que ayudara al niño a reconocer el número. Por ejemplo, en este caso era el 30, de decirles que se animaran a buscar el numerito que estaba formado por el 3 y el 0. Bueno, en este caso se abordaba la página 30 y la 31. En la 31, a través, bueno, esta vez este video, los invitamos a observar que en la página 31 tenían un montón de imágenes que tenían el dibujito de una tijera, entonces quería decir que le teníamos que recortar.
y que una vez que los chicos la tuvieran recortada, se iban a dar cuenta que algunas imágenes podían pertenecer a un mismo grupo, como que podían formar grupos con esas imágenes. Por ejemplo, había instrumentos musicales, había ropa, había plantas y también me parece que animales. Y lo que se le proponía a los chicos era que una vez que los dividieran por grupos, ellos contaran cuántas imágenes tenían en cada grupo. En este caso eran entre 4 y 5 imágenes por grupo. Y después lo que se les proponía era dividir esos grupos en subgrupos más chiquititos y preguntarles cómo se les ocurría que podían dividir esas imágenes. Por ejemplo, en cuanto a las plantas, había algunas que estaban verdes, tenían hojas verdes, y otras que tenían hojas secas. Entonces los chicos las podían dividir como ellos quisieran y después también preguntarles qué cantidad de imágenes les había quedado en cada subgrupo. Por ejemplo, con los instrumentos había algunos que eran de viento y otros que eran de percusión. Ellos obviamente que se adaptaban las palabras y ellos los podían también dividir como quisieran. Y que después, que una vez que ellos los contaran, pudieran registrar en la forma en la que prefirieran eh, qué cantidad de imágenes tenían. Por ejemplo, si tenían hojas, podían, si querían dibujar la cantidad de hojas verdes que tenían o la cantidad de hojas secas, o con ayuda si querían escribir las palabras y anotar, escribir el número. Otra de las actividades que se propuso, bueno, fue la educación física en el día miércoles, que en este caso fue seguir trabajando un poco con la habilidad de motores del equilibrio, y se propuso el juego de mar y tierra, en la que los chicos tenían que, al igual que en pan y queso, buscar como una línea, un espacio que delimitara, en el caso de pan y queso, caminar por encima, y acá dividir dos espacios, por ejemplo, un lugar que fuese el mar y en otro la tierra. Y bueno, y prestar atención a las indicaciones de cuando se decía mar, cuando se decía tierra, y saltar a los lados correspondientes. Y agregando algunas variantes, como por ejemplo saltar con un solo pie, eh, saltar primero con uno y después con el otro, saltar con los dos pies juntos, y después, bueno, invitarlos a que nos mandasen evidencias. También con lo que se siguió trabajando fue con el calendario. En este caso no se me propuso planificarlo, la docente no me propuso planificarlo, sino como ella ya lo había propuesto, seguir con la continuidad de trabajarlo. Ella ya lo venía trabajando, entonces lo que me indicó fue eh, hacerlo, y bueno, a través de un video explicativo, contarle a los chicos que se empezaba con un nuevo mes, en este caso que se llama septiembre, en el que, bueno, se iban a marcar la fecha de cada día, se iban a marcar algunas fechas como importantes, como significativas, de las que se iba a poder trabajar, hablar también y conversar, y bueno, siempre se los invitó a que lo marcaran en la forma en que ellos prefirieran, y también a reescribir el número. Por ejemplo, si el día era 3, después abajo del número, escribir el mismo número, o si querían escribirlo en algún otro soporte de papel. Y por último, el día viernes, bueno, se trabajó en la primera semana con una actividad de una poesía que se llamaba Busca un mágico lunar de Lo Macías, en la que, bueno, en mi caso, para proponer la poesía, utilicé un títere en el que, bueno, a los chicos siempre, como que la última actividad de la semana, si era jueves o era viernes, siempre les presentaba o les mostraba en títere como que había una amiga que nos venía a visitar en el último día de la semana. Y en ese caso, con el títere empezamos a hablar de los lunares, bueno, le llama la atención un lunar que ve en mi cara, empezamos a hablar de eso y le contamos a los chicos esta poesía. Y después lo que se le propone a ello es inventar eh, una estrofa más para esta poesía, que tuviese que ver con el lunar. Se los invita también a que si ellos alguna vez, a que piensen si alguna vez prestaron atención en los lunares que tienen en su cuerpo, si los vieron, si los contaron, si los pueden ver a todos,
Y bueno, como decía antes, se les propuso inventar una estrofa más para la poesía que ellos después lo podían mandar a través de un video o simplemente de un audio. Bueno, y estas fueron algunas de las primeras evidencias. Eh, Acá, bueno, en la primera se ve el calendario, en la segunda se ve el juego de las imágenes, de poner juntos los que van juntos, y en la tercera también, que en este caso fue una videollamada en la que se pudo trabajar la actividad con una de las niñas. Y después, en la primera imagen de abajo, bueno, se ve el registro de la cantidad de imágenes que tenían los chicos. En este caso, no está escrito por el niño, está escrito por algún familiar con el que hizo la actividad, pero bueno, se cuenta, ella mandó un audio en el que contaba cuántas imágenes tenía en cada grupo. En la segunda imagen tenía un audio en el que uno de los niños inventó una estrofa más para la poesía, que en este caso decía, si tienes un lunar en la boca, te va a besar una mosca. Y en la última imagen de evidencia se ve trabajada la actividad de mar y tierra, de educación física. Bueno, y en la segunda semana se empieza el día lunes trabajando nuevamente con una actividad de música, y en este caso lo que se les propone a los chicos es jugar con un dominó de mates, en el que también se los invita a buscar la página del cuadernillo eh, y ver las siguientes. Me parece que estas páginas iban esta era la 14 en la que se planteaba la actividad, y hasta la 18 eran todas imágenes para recortar. Y bueno, lo que se le propone a los chicos era recortar las imágenes y una vez que las hubiesen recortado todas, obviamente con ayuda de algún familiar si lo necesitaba, las dieran vuelta. Y de ahí escogieran solamente 5 imágenes, que se armaran grupitos de 5 imágenes y bueno, que invitasen a alguien más a jugar. Y los chicos lo que tenían que hacer era ir dando vuelta la imagen y el otro participante del juego también daba vuelta una imagen y tenían que ir coincidiendo. En este caso, bueno, ahí hice los mates. Pero eh, también se le pregunta a los chicos qué otras cosas coinciden. Que en este caso también coincide el color y el mismo número. Bueno, ahí se les pregunta a ellos qué piensan que coinciden, si responden los números, qué números. Y bueno, y después que cuenten su experiencia en el juego, cuántas veces lo jugaron, con quiénes lo jugaron, eh, si quisieran registrar algo de este juego, ¿qué registrarían? Y bueno, siempre nosotras, por sugerencia también de la docente, era mandar como una especie de tutorial en el que les mostrábamos cómo se jugaba este juego. Y en el día miércoles lo que hicimos fue proponer una actividad que también fue mencionada por mi compañera, que era buscar el playero rojizo. El playero rojizo es un ave con la que conocieron ya en otras secuencias en las que habían trabajado, en las que se propuso trabajar con ciencias naturales. Y bueno, lo que le proponíamos era, eh, en un primer momento, hacer el dibujo del ave, hacer 4 o 5 dibujos y después invitar a alguien a jugar y que uno primero escondiera los dibujos sin que el otro viera dónde se escondían y después que viniera y los buscara. Y implementamos el utilizar palabras como rojo eh, y amarillo para decirles si estaban cerca del dibujo o si estaban muy lejos. Después, la última actividad que se iba a proponer era el día viernes, pero en este caso se mandó el día jueves, que fue invitar a los niños a realizar instrumentos musicales. Primero conocer algunos instrumentos musicales que estaban realizados con materiales reciclados, materiales que podían tener en casa y en lugar de tirarlos lo podían reutilizar, en este caso para hacer instrumentos de música, como maraca, chas, un sikus o un tamborcito. En ese caso ahí se ven las maracas que estaban hechas con unas botellitas de plástico y adentro tenían botellas o ellos le podían poner lo que quisieran y hiciera ruido.
Y con esta actividad después se los invitaba a reconocer sonidos. Era una clase de percusión. Tenían ellos que reconocer los sonidos, se les envía un audio, por ejemplo, haciendo sonar la maraca, después el tamborcito y el último el sikus. Y lo que se les proponía a los chicos era escuchar el sonido y después reconocer en qué, o sea, en qué momento había sonado cada cosa, por ejemplo, cuál fue el primer sonido, que escucharon como segundo sonido, que escucharon como tercer, o por ejemplo, cuál fue el primer sonido, cuál fue el último, y tratando de reconocer también qué instrumento se había usado. Y finalmente se les envía el tutorial para que ellos también puedan hacerlos y utilizarlos para hacer sonidos. Bueno, en este caso el día viernes nos envió propuesto porque era el día del docente, era el día del maestro. Sí, a nosotras, la directora nos había propuesto que hiciéramos una sorpresa para las docentes del jardín. Entonces lo que hicimos nosotros fue hacer unos videos. Y en este caso le pedimos permiso a la directora para recoger algunos saludos de los chicos. Y ella nos dijo que sí, que elaboráramos un mensaje y se lo enviáramos individualmente a la familia para que ellos nos enviaran algún saludo para las docentes, obviamente de manera escondida, que no supieran ellas y que fuese una sorpresa. Entonces el día viernes lo que hicimos solamente fue enviar un video alusivo por el día del docente. Bueno, y estas fueron algunas de las actividades recibidas de la segunda semana. Acá se ve nuevamente el calendario, que el calendario se trabajaba todos los días en el que se me había dado actividad. Yo antes de mandar la actividad siempre mandaba un video en el que de manera diferente le proponía marcar el día de la fecha. Por ejemplo, yo tenía números de goma eva y, por ejemplo, había, no sé, era el día 9, le decía que era tal día, por ejemplo, martes 9 de septiembre, les mostraba el numerito y que ellos solos lo pudieran reconocer en el calendario y, o si no, contar hasta el 9 y poder reconocerlo. Y también, bueno, invitarlos a marcar en la forma en la que prefirieran y después reescribirlo. En la segunda imagen se ve una evidencia del trabajo del dominó de mates. En la tercera, el playero rojizo. En ese caso la niña está dibujando para después poder esconderlo. En la tercera, en la cuarta y en la quinta imagen son de la actividad de realizar los instrumentos musicales. En este caso una de las niñas hizo un chas-chas con un aro de alambre y tapitas de gaseosa, las que son de chapita. Y el otro niño hizo lo mismo, un chas-chas, pero en ese caso utilizando un hilo para hacer el aro y tapitas de plástica, tapitas plásticas perforadas. Y la última imagen se ve una evidencia de uno de los saludos que se mandó por el día del docente, con el que después hicimos unos videos y se los enviamos al grupo en general para que lo pudieran ver los docentes. Bueno, después de las semanas del 14 de septiembre hasta el 26, tuvimos como la segunda etapa, por así decir, de observación, en lo que nosotros nos encargamos, bueno, de hacer lo que mencioné anteriormente, el monitoreo de clases y el registro de evidencia de la semana que nos habíamos trabajado. Y bueno, también se continuó realizando videollamadas, yo era partícipe, y bueno, como en algunas ocasiones eh, había actividades, como dije antes, que venían retrasadas. Hola Cintia, el tiempo y de un poquito, ¿sí? Como extenso de tiempo, ¿sí? ¿Quiere que vaya más rápido? Puede ser, sí, porque nos pasamos ya Bueno, media hora. bueno, genial. Bueno, entonces lo que hice en esta semana de observación, bueno, yo seguí trabajando en actividades con los chicos, porque bueno, como dije antes, había evidencias que eran retrasadas. Se empezó a planificar para la segunda etapa, en este caso con la utilización del cuadernillo número 7 y bueno, la verdad que este cuadernillo se puede decir que era como, estaba realizado de manera un poco más vaga en cuanto a poder rescatar actividades que fuesen ricas. Entonces, del cuadernillo número 7
creo que solamente incorporamos el título de la actividad que se proponía e hicimos nuestra propia interpretación de clase y actividad, o sea, eh, tuvimos mucha independencia para planificar la segunda etapa, entonces, en su mayoría, no nos basamos tanto en el cuadernillo número 7. Lo que sí se nos pidió también en esta segunda etapa fue incorporar una agenda literaria, escogiendo un autor por sala, en nuestro caso, a mí y Lucía, como trabajamos los dos con Sale 4, nos dijeron que podíamos elegir el mismo, entonces decidimos trabajar con Visual. Empezamos, bueno, en mi caso yo empecé con observación y a completar rúbricas, que era como un seguimiento y evaluación de cada estudiante en el que se agregaba, bueno, la evidencia que había enviado, qué actividad había sido, qué contenido se había trabajado, y si se podía observar algo sobre lo que se había propuesto. También hicimos una propuesta para el Día del Estudiante, hicimos una obra de teatro para los chicos, y bueno, se entregó nuevamente, como dije, este cuadernillo número 7 y también un módulo de Paico. Bueno, en la segunda etapa, que fueron 3 semanas, se trabajó entonces con lengua y literatura, que se siguió trabajando con poesía, porque quedaban algunas actividades que habíamos planificado antes y nos pidieron que la primera semana, como todavía seguramente se iban a demorar en buscar el cuadernillo, trabajáramos con esas actividades. Bueno, ese miércoles 30 fue feriado, entonces el día jueves se trabajó con música de nuevo y el viernes con educación física. Y el lunes que seguía empezamos a trabajar con ciencias naturales, el martes se propuso una actividad matemática, el miércoles educación física, el jueves matemática. De nuevo, el viernes con la primera propuesta del itinerario literario, el lunes 12 fue feriado, el 12 de octubre, ya estábamos en octubre, y bueno, el martes 13 se les propuso una clase de ciencias sociales trabajando el efeméride el 12 de octubre, el día miércoles una clase de educación física, el jueves una actividad aparte, y el viernes otra actividad más del itinerario literario. Bueno, como dije antes, se siguió trabajando con poesía en la tercera semana, en ese caso con preguntas poéticas extraídas de un libro que escribió Pablo Neruda y en la que le propusimos a los chicos escribir sus propias preguntas poéticas. Se les propuso también hacer el calendario de octubre, como se venía trabajando con la dinámica de septiembre, se propuso el de este nuevo mes. Hicimos la propuesta de educación física, que es una de las que explicó mi compañera Mica, que era utilizar un pañuelo, bailar, reconocer algunas partes del cuerpo mientras se mencionaba para atar el pañuelo. Y el día miércoles, se propuso la actividad de música, que en este caso era solamente utilizar uno de los instrumentos que habíamos usado antes, que era el tambor, y hacer sonidos particulares que los chicos pudieran reconocer y después que ellos elaboraran su propio sonido, y que también pudieran hacer otros tambores más. Bueno, esas fueron algunas evidencias, por ejemplo, acá hay una de la poesía, algunos tambores y el calendario de octubre. En la cuarta semana se propone la primera actividad de ciencias naturales, que también fue explicada anteriormente, que bueno, a través de un noticiero contándole a los chicos sobre los incendios que estaban siendo actuales en ese momento, se habían quemado muchas plantas, muchos animales habían perdido su hábitat, entonces lo que les propusimos es hacer nuevas plantas, que germinaron unas semillas y crearon sus nuevas plantas. Otra cosa que le propuse a la docente empezar a trabajar fue con la banda numérica, porque bueno, había casos particulares en los que los niños, eh, cuando ya el número era mayor a 10, les costaba reconocer y hasta a otros les costaba también el calendario. Entonces, les propuse la banda para usarla también en otras actividades, por ejemplo, que tuvieran que ver con ciencias o con lengua y que pudieran reconocer y marcar algunos números. La actividad que se propuso esa semana de educación física
fue una en la que tenían que salir a su patio y recoger algunos elementos de la naturaleza específicos, como que tuvieran distinto olor, distinto peso, que fueran distintos al tocarlos, a usar el tacto, y que unos fueran pequeños y otros grandes. Y después con esos elementos hacer composiciones, formar algo con todo eso que ellos habían recogido, poder hacer dibujos en el suelo. Y otra actividad que se propuso esa semana de ciencias naturales fue vinculada con la llegada de la primavera, que fue salir también al patio a explorar y a buscar bichos. Eh, bueno, se les hizo un video donde salimos a buscar bichos y después lo que tenían que hacer era contarlos y poder registrar esos bichos, contar cuántos habían sido, cómo eran, y bueno, y dónde los habían encontrado, aclarando que después los volvieran a llevar a donde lo habían encontrado o que no lo sacaran y directamente fueran con un papel y lo pudieran registrar. Y bueno, lo que se propuso ese último día, en esa semana se mandaron actividades todos los días, porque bueno, se incluyó la del itinerario literario, en la que en un primer momento pensábamos que teníamos que sacar una de las demás actividades e incluir esa, pero no, la directora nos dijo que la incluyéramos como un día más. El primer cuento que trabajamos fue Cosas que pasan, como dije antes, que se había elegido Marisol Vincenta, para trabajar. Y ese cuento lo representamos, hicimos como una obra de teatro con mi compañera, y la actividad que se le propuso después a los chicos simplemente fue eh, pensar en qué le pedirían a un genio si se les apareciera, y que pudieran registrar ese deseo en forma de lista, ya sea de manera escrita o que pudieran dibujarlo. Bueno, acá hay algunas evidencias de la germinación. Otra cosa que se propuso en el calendario fue poder ir marcando a medida que observan lo que pasa con su germinación, que lo pudieran ir registrando, por ejemplo, cuando regaban, cuando habían colocado las semillas, si las sacaban al sol, si la tenían dentro de casa, todo lo que iban haciendo con ella y lo que iban registrando, hasta que comenzaran a ver la primera raíz, todo lo que pudieran ver lo pudieran ir anotando. Bueno, después hay otra evidencia en la que se trabaja con educación física, con la composición, se puede ver la banda numérica, después se puede ver el registro de la exploración y la búsqueda de bichos, y por último, una lista de deseos dibujada en cuanto al cuento. Bueno, y la última semana, lo que se propuso fue, en el primer día, que fue el día martes, trabajar con una actividad con respecto al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en la que se hizo, a los docentes le pareció interesante una propuesta que tuvimos de que pudieran conocer algunos de los pueblos originarios que habían existido en nuestra provincia. Nosotros elegimos los Comechingones. Hicimos un video tutorial contándoles quiénes eran, dónde vivían, cómo eran sus características, cómo vestían, qué hacían. Y después se les propuso a los chicos que a través de un video o un audio pudieran contarnos quiénes eran los Comechingones y también que pudieran dibujarlos, representarlos. Se siguió trabajando con el calendario. En esa ocasión, para educación física, en esa semana se propuso un juego de mímica en la que los chicos tenían que imitar animales y algún otro integrante de la familia pudiese adivinar qué animal era. Se les enviaron algunas imágenes de algunos animales que pueden representar o que pueden hacer lo que se les ocurriera a ellos. Para el día jueves lo que hicimos fue enviar un reconocimiento que se hizo al personal de salud y al cuerpo de bomberos que estaba activo, que fue una propuesta que nos hizo la directora a nosotras, para que junto a los chicos pudiéramos hacer como un homenaje, un reconocimiento para ellos y después difundir el video. Lo que se le pidió a los chicos fue que también, en este caso, que mandaran un mensaje, pudieran hacer un dibujo o expresar algo que le quisieran decir a los médicos u bomberos. Y como última actividad de la semana, lo que se hizo fue trabajar con otra actividad del itinerario literario, que fue Petit, el cuento de Petit el monstruo, y en este caso se contó el cuento, lo relatábamos nosotras, en mi caso yo, en el caso de la Sala Lu, y con imágenes mismas del libro de cuento. Y también después lo que se le propuso era algunas preguntas, pensar algunas preguntas sobre Petit, y que pudieran hacer algún dibujo sobre en lo que los niños pensaban en lo que eran malo y en lo que eran bueno.
Y lo último fue un video de despedida para ellos, y en los que ellos también saludaron y se estuvieron despidiendo. Igualmente, bueno, después acá están algunas evidencias de esa semana, como algunas creaciones hechas por el 12 de octubre, una de las representaciones de mímica, el calendario y el reconocimiento de los bomberos, las bandas numéricas, y también podemos ver una germinación, una papa germinada. Y uno de los dibujos de Petit, en la que uno de los niños pudo dibujar en qué pensaba que era bueno y en qué era malo. Bueno, y en la última semana, que fue de despeje de territorio, se siguieron realizando las últimas videollamadas y llamadas comunes. Se siguió trabajando con el calendario, trabajé con el calendario hasta el día 31 de octubre, hasta que terminó el mes. La docente me propuso hacer eso. Y bueno, se siguió con monitoreo de clases y registro de evidencias, y también con evaluación de las 5 semanas de práctica, y también, como mencioné mi compañera antes, poder comenzar con los informes de progreso escolar. Bueno, y como último agregué una imagen de lo que, como conclusión de lo que implicó la tarea docente en estos tiempos de pandemia, representada con un iceberg, en el que se pueden ver algunas cosas por encima del nivel del agua, y otras que no se ven. Como por ejemplo las que se ven son la clase online, y un poco el sueldo de los docentes, que es criticado, y por debajo todo lo que no se ve, toda la tarea que fue de planificación, de las búsquedas de nuevo material, los diseños de material audiovisual, el diseño de material de cada clase propuesta para la práctica, la devolución de cada tarea, y bueno, un seguimiento también individual de cada alumno, las respuestas a sus dudas, y bueno, la confección estas últimamente de informes, y también lo que implicó capacitarnos para utilizar nuevas estrategias, nuevos métodos en los que proponer y tener en cuenta para realizar las clases, y la incorporación de las tecnologías, y también un fuerte y gran equipo en trabajo que hicimos, ya sean entre practicantes, bueno, acá en la cátedra de práctica, entre docentes, con la directora, con los niños y con la familia también, que fue un vínculo totalmente diferente, eh, al que, al que se vive en una práctica presencial.